primera pregunta que yo les quiero hacer, ¿la Secretaría del Trabajo es tu enemigo? ¿O es tu amigo? ¿Qué opinas? Yo creo que es tu Es amigo. amigo. Yo igual creo que es un amigo. Yo también, porque lo vemos como enemigo cuando lo vemos como un riesgo. Y lo vemos como un riesgo porque sabemos que estamos en incumplimiento. Cuando nosotros estamos cumpliendo bien con nuestras obligaciones, la Secretaría nos apoya dándonos información que nos es muy útil para poder cumplir con la seguridad y nos ayuda a protegernos. La gente va a estar en mejores condiciones cuando damos cumplimiento a toda la normatividad que nos exige la Secretaría. Entonces, para mí, no me perjudica. Yo digo que aporta a las empresas, porque nos da todo un paquete tecnológico de información que nos ayuda a tener unas mejores condiciones laborales para todo el personal. Cuando la gente trabaja en un ambiente sano, seguro y amigable, siempre va a desempeñarse con mejores resultados. Está comprobado que la gente renuncia más a un maltrato o a una posición de riesgo que a un mal salario. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, la Secretaría del Trabajo contribuye a las empresas facilitando todo el conocimiento para que pueda trabajar la gente de manera segura y con bienestar. La seguridad y salud en el trabajo es el conjunto de información tecnológica y de conocimientos científicos que nos ayudan a identificar los peligros a los que se exponen los trabajadores y nos da metodologías para poder controlarlos y evitar accidentes. Su objetivo es salvaguardar la vida, el bien, la salud y la integridad física. Una persona que acaba siendo mutilada en su trabajo, aunque se mantiene viva y se mantiene sana, ya su integridad física ya no le va a ayudar y le va a generar muchos problemas de vida, empezando por el mismo trauma personal de cómo te vas a sentir tú al no contar con una parte de tu cuerpo. Entonces, su función creo que bien vale la pena el tema de la seguridad y higiene en el trabajo. La importancia es que mientras todos estemos trabajando con seguridad, la gente en todos los países, todas las sociedades van a avanzar de una forma más sana y productiva. ¿Sí? Aquí el tema, ustedes comentaban hace un momento que la seguridad es compartida. Por un lado, yo concuerdo totalmente con eso, pero también manifiesto que la seguridad es personal. Yo me tengo que cuidar a mí mismo, tomar la conciencia y hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. No hay forma que el patrón pueda meterse a mi cabeza y controlar mis pensamientos y pueda controlar mis movimientos. Entonces, el primero que debe asumir la seguridad es cada uno de nosotros. Y en segundo, ya podemos hablar de seguridad compartida cuando hablamos de gente que nos puede ayudar y nos puede proteger. Nos advierte, nos informa. Cuando yo no sé que me estoy exponiendo a un peligro, ahí comparto la seguridad con mis compañeros y ellos me pueden notificar de los riesgos a los que me estoy exponiendo. Entonces, sí, la importancia de la seguridad de salud es muy importante, pero asumirla en primera instancia de manera personal y después de manera compartida. ¿Están de acuerdo con este pensamiento, chicos? Sí. Sí, así es. Ok, Sí. muchas gracias. Sí. Bueno, la Secretaría del Trabajo, pues, donde siempre nos pega es en el bolsillo. Cuando no estamos sufriendo consecuencias de nuestros actos, resulta que los evadimos y no cumplimos con los compromisos que tenemos. Entonces, la Secretaría del Trabajo tiene
una tabla donde nos puede implementar multas y con ellas nos van a sancionar y nos pegan en el bolsillo. Y a ninguna empresa le gusta estar pagando multas. Ahora, también les quiero comentar, ha cambiado mucho la filosofía de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo en los 90s y todo a principios de los años 2000 se preocupaba más por ir y sancionar que por ayudar. Actualmente la Secretaría del Trabajo te ayuda a que estés en cumplimiento. Cuando te hacen una inspección, te da una oportunidad de poder recuperarte, te da un periodo de 6 meses para que tú llegues a estar en cumplimiento. Cuando es una inspección programada o hasta una inspección que sea por el caso de una denuncia. Normalmente a la Secretaría del Trabajo nos puede llegar a hacer una inspección por 3 razones. La primera, por una denuncia de uno de nuestros compañeros o uno de nuestros trabajadores. La segunda, por un sorteo anual que lo elaboran a finales del año previo y de ahí se emiten a qué empresas se van a sancionar. Y la tercera es cuando tenemos un accidente o un accidente grave. Cuando nos llega el accidente grave, sí nos va a llegar, nos va a multar, nos va a sancionar y no nos va a ir bien. Pero si nos llegan las otras dos condiciones, nos da oportunidad de poder resarcir, reparar todas las condiciones, mejorarlas, implementar todas las medidas necesarias y al término de 6 meses nos vuelve a hacer una nueva inspección y podemos librarla. Y las multas nos van a aplicar de una manera muy sencilla. Una pregunta. Sí. ¿Hay alguna probabilidad de que, supongamos, de que si te dieron la oportunidad y aún así la reprobaste, de que te clausuren? Todo depende de tu nivel de cumplimiento y de la gravedad de los daños que tú tengas. Primero, ¿por qué te están visitando? ¿Por una denuncia o un sorteo o por un accidente? Supongamos que a lo más grave, un accidente. Por un accidente ya comprometiste la vida de uno de tus muchachos. Y ahí sí te van a sancionar y de entrada sí te van a multar por el daño y el accidente que tuviste. Porque ya afectaste la vida y la integridad física de uno de tus compañeros. Okay. Puede ser que después pueda salir no tan maltratado, pero sí vas a tener problemas. Yo tengo una pregunta. Mande. Por ejemplo, ¿cómo puede intervenir o cómo funge Protección Civil en las empresas? Bueno, Protección Civil lo que hace, primero, cada estado ha venido generando una ley estatal de protección civil. Esta ley de protección civil te califica a tus consultores externos y agentes capacitadores. Y luego los municipios sacan un reglamento de protección civil también. En este es donde las leyes normalmente te dan directrices para actuar y los reglamentos son los que te sancionan. Todos los municipios son los que te van a llegar a sancionar y su método de coerción para que tú les abras la puerta y te dejen entrar es que si no cuentas con tu programa interno de protección civil, que incluya las capacitaciones y formación de tus brigadas, no te dan la licencia de funcionamiento. Y cuando no tienes licencia de funcionamiento, eres muy susceptible de que te clausure el municipio. Entonces, ahí es donde sí nos pega muy fuerte protección civil. Y a las empresas, con tal de no tener el riesgo de la clausura por falta de licencia de funcionamiento, le dan mayor valor luego a los cursos de protección civil que a los cursos de seguridad e higiene en el trabajo, de la Secretaría del Trabajo. ¿Sí te contesté bien? Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Simón. Perdón, es que tú estás identificada como Moto G9 Plus. Perdón. Mi nombre Y por eso
es Donají. Sí, Mi perdón. nombre es Donají. También, bueno, me desarrollo como supervisor de seguridad. Soy de Hidalgo. Bueno, mi pregunta es, si llegara a ocurrir en mi centro de trabajo un accidente, eh, digamos que ese récord lo guarda mi empresa y yo como supervisor dentro de la secretaría, o en este caso solamente la empresa. Bueno, lo que normalmente sucede es que cuando tú tienes un accidente, híjole, es que es muy, empezamos difícil con el tema del qué es un accidente. Vamos a definir qué es un accidente, ¿no? Un accidente es un evento que es inesperado, se presenta de manera súbita y puede causar o no lesiones, puede generar o no consecuencias, ¿sí? Bajo este principio, tú tienes una persona que se te cae de 2 metros de altura. ¿Eso es un accidente? Pues sí, porque Depende el grado de lesión, ¿no? Porque lo no, podemos es un considerar evento que también se como un presenta de manera incidente. inesperada, súbita y puede o no tener consecuencias. Entonces, cuando yo le llamo incidente cuando tenemos un nivel de consecuencia muy bajo y accidente cuando tenemos un nivel de consecuencia muy grande. Pero realmente es el mismo evento, lo único que cambia es el nivel de daño, ¿sí? Entonces, para mí, en mi opinión, los dos son accidentes. Uno sin consecuencias y el otro con consecuencias, pero son focos rojos que me van a advertir que tengo que hacer algo, algo me está fallando en mi sistema de gestión y que por eso estoy teniendo estos problemas. Si yo permito y no le doy importancia a estos incidentes, voy a tener un accidente grave. ¿Sí me explico? Entonces, hay que atender los incidentes de trabajo. Ahora, dependiendo del nivel de consecuencia, si se te cayó esta persona de 2 metros de altura, podemos tener una gama muy grande de consecuencias. La primera, no le pasó nada. ¿Lo vas a reportar como accidente? Pues difícilmente, ¿no? Lo reportamos como un incidente simple y que no pasó nada. Si se llegó a fracturar un brazo, entonces decimos que hubo un accidente que no trajo graves consecuencias, pero sí hubo requerimiento de una incapacidad, una intervención médica y ausencias laborales. Esta consecuencia la vas a tener que reportar al Seguro Social. Y normalmente lo hacemos por el tema de la incapacidad. En ese momento, tú tienes la obligación de reportar el accidente en la Secretaría del Trabajo. Si tú no lo haces, el Seguro Social se lo va a avisar a la Secretaría y le va a decir, oye, ¿supiste que en Acabados Finos S.A. tuvieron un accidente que se cayó una persona? No, no me avisaron nada y entonces van y te inspeccionan. Pero si tú le reportas a Secretaría del Trabajo que tuviste el accidente, te piden todo el reporte y ya, no recibes la inspección. Para reportar el accidente tenemos dos opciones. Una es llenar el formato y presentarlo directamente en las ventanillas de la Secretaría, y la otra es ingresar a un sistema de la página de internet de la Secretaría del Trabajo, se llama SIAT, y en él vamos a registrar el accidente. Nos va mejor cuando nosotros estamos reportando los accidentes que cuando se enteran por terceros, como por parte del Seguro Social. También muchas veces sucede que tenemos el accidente, se lastima nuestro compañero, se fractura el brazo y como no ve ninguna atención de su parte a algo, alguno de los compañeros van y nos denuncia y dice, es que hoy fue mi compañero, mañana voy a ser yo. Y entonces te denuncia como empresa ante la Secretaría y te van a inspeccionar. Entonces se presentan muchas variables como para que te vayan a hacer una inspección, ¿sí? Pero sí, cuando tú te reportas, las consecuencias son más benignas.
¿Sí? Ok. Estas multas están todavía con base en el salario mínimo del Distrito Federal. Ahorita está en 141 pesos. Las multas van de 250 a 5,000 salarios mínimos. Entonces nos puede venir desde 35,425 pesos hasta 708,000, dependiendo de la gravedad y la consecuencia. Hay una tabla que nos está manejando, hay una ley que es el reglamento de inspección, reglamento de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo, y en él vienen todos los criterios que va a tomar el inspector para definir de cuánto va a ser la multa y cuántas multas nos va a aplicar. Porque un solo evento nos puede llevar varias multas. Si regresamos al ejemplo que comentábamos, de que se cayó una persona de 2 metros de altura y se lastimó un brazo, ¿cuántas multas te podría aplicar? Entonces, la primera, ¿estaba capacitado? Si no lo estaba, multa. ¿Traía un equipo de protección personal? Si no lo traías, multa. ¿Estaba acompañado o estaba solo? Multa. ¿Tenía un permiso de trabajo porque es una actividad de alto riesgo? Multa. Tú ya te llevaste 4 multas por un solo evento y de una sola persona. Si se presentan varios, pues te los van a multiplicar por la cantidad de personas que se te accidentaron. Y ese es solamente en el momento en que se cayó esta persona. ¿Cuántos más hallazgos te va a encontrar? Entonces, pueden venir muchas multas seguidas, ¿no? Ya producto de la inspección. Pero de entrada, ya te aplicaron 4 multas por una persona que se cayó. Entonces, sí pueden llegar las multas. Me ha tocado ver inspecciones que llegan a los 2 millones de pesos. O al cierre completo de las instalaciones, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy prudentes con el buen manejo y el cumplimiento legal que tengamos que hacer con nuestras labores. Tenemos, la Ley Federal del Trabajo nos está aplicando estos 2 parámetros, tanto por la falta de capacitación y adiestramiento y productividad, que son los artículos 153A al 153X, y el 391, fraccionamientos 7, 8 y 994, fracción 4 de la Ley Federal del Trabajo. Estos son los artículos de la Ley Federal del Trabajo que nos dicen que tenemos que capacitar a nuestra gente por lo menos cada 2 años, a todo el personal de la fábrica o de la empresa, no necesariamente tiene que ser fábrica. En el caso de un banco, pues no tenemos ningún proceso fabril, pero sí tenemos muchos procesos de trabajo. Y las multas en cuanto a seguridad e higiene están registradas en los artículos 509 y 994, fracción 5 de la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, de aquí es de donde van a salir nuestras sanciones. Las normas oficiales mexicanas que contamos ahorita, les digo, son 46 y están divididas en 5 rubros. Estos rubros son de seguridad, salud, organización, específicas por actividad o de producto. Perdón. En el chat hay una buena pregunta. Dice, si la persona no trae su EPP, pero la empresa se lo proporcionó, ¿es multa para la empresa? Sí, porque hay una sección de la norma donde te dice, toda la sección, las normas, casi todas en el artículo 5, dice obligaciones del patrón. Y esta obligación, y te dice dentro de estas obligaciones, suministrar el equipo de protección personal, capacitar al personal, enseñarles a trabajar específicamente con la maquinaria que van a trabajar y vigilar que porten y se apeguen a los procedimientos de trabajo. Entonces, si no lo traías porque tú no lo vigilaste. Ese es un tema que a mí no me agrada por lo que decía al principio. Cada quien es responsable de sí mismo. Pero sin embargo, sí nos impacta muy fuerte y tenemos que estar vigilando que nuestra gente se puse correctamente el equipo de protección. Y ahí es donde la seguridad es compartida de manera oficial por parte de la normatividad.
pero en principio sí va a ser tu responsabilidad porque no cuidaste que lo portara y que lo usara de manera correcta. Y se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué no lo portaba? Porque, y jugamos al policía malo, ¿no? Se me hace que nunca tuvo el equipo de protección y tú se lo arrimaste después del accidente. ¿O por qué no estaba capacitada la persona? No, si aquí está la constancia, ¿la compraste o realmente capacitaste al personal? Y ahí empiezan muchos interrogatorios por parte del inspector. Y yo creo que se vale, ¿no? Porque no todos obramos de buena fe. Hay algunas personas o algunas empresas que sí buscan cómo protegerse de una deficiencia o un incumplimiento que ya trae de antemano. Ahora, lamentablemente, no estamos muy enterados de lo que son nuestras obligaciones como patrones y casi todos ustedes que son supervisores de seguridad e higiene o que conocen o les interesa el tema, saben que son ustedes los representantes del patrón en este punto. Ustedes son el representante del patrón en cuanto a la seguridad e higiene de la industria en la que están trabajando. Correcto, gracias. Sí, ok. Espero, si no les acabo de contestar a satisfacción, por favor, vuelvan a preguntar, ¿sí? Lo dejo aclarada. Gracias. Ahora, si alguien opina diferente, también le voy a agradecer que comparta, ¿sí? Para que lleguemos a una claridad y que todos estemos con un aprendizaje general, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz. Buenas tardes, mi nombre es Lisette, yo estudio Ingeniería en Gestión Empresarial y pues bueno, trabajo como supervisora del área de recibo de tienda comercial. Entonces, en el área de recibo, a lo mejor no es tan alto el riesgo que se toma sobre la seguridad o algo así, pero sí me he percatado que no tienen como algún lineamiento dentro de esa área y cómo a lo mejor le puedo hacer para poder implementar algo dentro de esa área de recibo. Es decir, se manejan patines, se manejan tarimas, se manejan escaleras, se manejan, pues, pues escaleras muy altas. Nosotros somos los que lo manejamos, ¿no? Hay otra persona que está encargada de ver el área de electricidad y cosas demás, pero sí me interesaría como implementar algo dentro de la empresa, solamente que no sé cómo y no sé si me puedan orientar. Sí, esta pregunta es muy buena y te voy a decir, el desconocer la normatividad no te exime de su cumplimiento. Y eso que me estás mencionando sí está normado. Está normado en la norma 6, ahorita la vamos a ver y te voy a pedir que me recuerdes, si no te hablo de este tema en específico, cuando veamos la norma 6, que me digas para que te conteste qué parte de la norma te va a aplicar. ¿Sí? Ahora, no todas las normas aplican en todos los centros de trabajo, aplican algunas secciones de la norma dependiendo de la herramienta que tengamos. ¿Sí? Ok. Tengo enlistadas aquí las 46 normas, de la 1 a la 40, bueno, de la 1 a la 36 y luego de la 100 a la 115. Y ahí hay algunas que están suprimidas, pero de ahí salen las 146, pero las tengo en orden cronológico, no las tengo por giro. O sea, no vamos a ver primero seguridad, luego salud y luego organización. Vamos a verlas una por una en el orden cronológico como están identificadas, ¿sí? La norma 1 se refiere a todo lo que son edificios locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los edificios locales, establecimientos y áreas de los centros de trabajo para su funcionamiento, conservación y para evitar accidentes y enfermedades. Bueno, ¿a qué se refiere esta norma? Esta norma es la que nos va a decir que nuestro centro de trabajo es seguro,
que desde que yo llego y accedo por la puerta de entrada, tengo condiciones de seguridad y de salud que me permiten desempeñar mis actividades, que no me van a poner en riesgo. Y la norma es muy clara, me va dando pautas y me dice, por ejemplo, las puertas de acceso por lo menos tienen que medir 70 centímetros de ancho, 70 centímetros por 2,10 de altura. Una puerta de 60 centímetros ya no te permite fluir, ya no caminas bien y no te la va a validar. Tienes que tener pisos firmes, pisos que estén lo suficientemente firmes como para que puedas caminar bien, que no se te estén enterrando los zapatos, que no estés enlodado. Y podríamos poner como ejemplo el taller mecánico que está a la vuelta de su casa. Tú llegas y el piso es todo de tierra, abres un portón que se siente que se va a caer, el piso es de tierra, está lleno de aceite, lleno de gasolina, hay refacciones tiradas y aventadas por todos lados, carros abandonados, otros carros en mantenimiento, las instalaciones eléctricas son puras extensiones, mal hechas y colgadas de alambritos. ¿Eso es un centro de trabajo seguro? O nos vamos a la otra, donde tenemos una puerta amplia, un piso firme, que puede ser de loseta cerámica o puede ser de cemento, pero es un piso firme que me permite caminar y desplazarme de una manera segura. Que cuando tengo una escalera, cuento con un barandal a 90 centímetros de altura y que cuenta con si estamos del lado del voladero, que cuenta con un intermedio a 45 centímetros, que cuenta con unos verticales, un escalón sí, dos no, otro sí y dos no, que la huella del escalón va a ser de 23 centímetros de ancho, de alto, por 26 de huella. Que si mi escalera es de 3 metros de ancho, debo de tener un pasamanos intermedio. Entonces, estas ya son condiciones muy específicas para que mi centro de trabajo sea seguro y pueda yo desempeñar mis actividades de manera segura. No, que tenga yo pasillos peatonales definidos y pasillos de vehículos de carga a un lado, que no compartamos los espacios, que tengamos baños limpios e higiénicos. ¿Sí me explico todo lo que abarca esta norma? Y como vemos, no todos los centros de trabajo la cumplen. Nos vamos, por ejemplo, a una tienda de estas de conveniencia y están los pisos limpios, están amplios, están las bodegas definidas. Todo el centro de trabajo te permite trabajar de manera segura. Sí, entonces, los talleres, desafortunadamente la microindustria es la que menos cumple esta disposición, porque todo lo quieren ir haciendo de una manera un tanto improvisada y con la menor inversión. Por eso es que el taller mecánico trabaja con un piso de tierra, porque así se absorben los aceites y me evito el trabajo de estar recolectando, me evito el trabajo de tener que contratar una empresa especializada que se lleve los residuos peligrosos. Entonces ya todo lo mando al subsuelo y se me hace más simple la vida, ¿no? Y creo que eso es uno de los más grandes errores que estamos cometiendo. La norma 2. Esta norma se refiere a todo lo que es cuidados y sistemas de protección contra incendio. Esta norma es la que me da las pautas para la creación de mi brigada de combate de incendios y la brigada de evacuación. En esta brigada me dice que tengo que tener mis salidas de emergencia, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, puntos de reunión, toda la señalización, la formación y la práctica de las brigadas, la ubicación, colocación y disposición de los extintores, los modelos de extintores para qué me sirven. Entonces, todo el sistema de combate de incendios me lo va a regular esta norma. Lo mismo que la brigada de evacuación para poder evacuar de una manera expedita mi centro de trabajo. Esta norma no menciona en ningún momento contar con una brigada de primeros auxilios. Protección Civil siempre habla de contar con las 3 brigadas, pero
esta norma nada más nos habla de 2 brigadas. Perdón, Miguel Francisco Vázquez, ¿quieres comentar algo? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, mire, referente a la norma 1 y a la norma 2 que estamos ahorita viendo, mi giro es agroindustria, licenciado. ¿Sí? Okay. Entonces, obviamente, por las condiciones naturales del campo, habrá algunos puntos que no aplique a las normas, ¿no? Que eso es relativo, ahorita lo platicamos. Es correcto. Y me gustaría tocar una duda, ahorita que está hablando sobre la norma 2 en materia de combate contra incendios. Lo que es el invernadero, que es, bueno, pues es una estructura de plástico, casi el 99%, y una altura más o menos de 8 metros, 10 metros. ¿Existe la obligación de colocar detectores de humo? Sí, sí tienes que tener detectores de humo y también debes de tener un sistema de combate de incendios. ¿Qué probabilidades tienes de que realmente se te dé el incendio? Muy poco, Muy poco, prácticamente nada. pero no deja de existir. Es Entonces, correcto. hay Ajá. hay que reconocer que la probabilidad de que se te dé es muy baja. Sin Es embargo, correcto. puedes colocar cada 100 metros un detector de humo que realmente va a ser más por cumplir que porque vaya a generar una realidad, una advertencia. Sí, Y debes de tener un extintor que te cubra por lo menos cada 200 metros cuadrados de superficie. ok. Con esto ya le das cumplimiento a la normativa. ¿Y qué tipo de extinguidor te convendría tener? Pues, no sé, de polvo. Entonces, PQS. esta norma nos va a ayudar a definir cuál es el adecuado. Posiblemente el Ajá. adecuado sea el de agua presurizada. Ok, Y te venden los extinguidores en las tiendas de sí, equipos de seguridad. Ellos te pueden conseguir equipos que son unos equipos plateados y ya ok, traen el agua presurizada. Entonces, con eso puedes apagarlos y puede funcionar muy bien. correcto. ¿Sí? Y ya le damos cumplimiento a la norma. Ok, ¿Sí? Pero sí es importante que tengas a tu gente preparada sí, para que lo sepan utilizar. claro, claro. La norma también te dice que tienes que tener gente preparada en primeros auxilios y contar con un botiquín de primeros auxilios. De nada te sirve un botiquín si tu gente no está preparada. La idea realmente de Secretaría del Trabajo es que no tengas una brigada de protección de primeros auxilios, sino que todo tu personal sepa de primeros auxilios, porque no sabemos en qué momento se nos puede presentar un accidente y la primera persona que te puede atender es la que está junto a ti. Claro, ¿Sí? La que es experto y sabe mucho, pues, a lo mejor está muy lejos y no va a estar, no te va a poder ofrecer el primer auxilio con la celeridad que tú necesitas. sí, sobre todo que estamos en el campo. Y más que estamos en el campo, ¿no? Entonces, que toda tu gente sepa de primeros auxilios y pueda atender a tu compañero o a ti mismo. Y entonces nunca sabemos quién se va a accidentar ni cómo. Entonces, cuando desde los ojos de Secretaría del Trabajo, todos debemos de saber primeros auxilios para ofrecer el primer contacto, en lo que ya llega el personal médico y los profesionales de la salud. Ok. Y para esto necesito presentar la DC3 de la capacitación de primeros auxilios. Sí, pero no necesariamente tienes que tenerla como brigada. No, sino no. simplemente Pero como cursos de primeros auxilios. Es correcto. Ajá, ok. Correcto, Lo licenciado. mismo, el curso de uso de extintores, también que tengas tus constancias de capacitación. Vamos a mencionar esto de las DC3. ¿Qué es la DC3?
pero también qué es la DC1, y la DC2, y la DC3, y la DC4, y la DC5, porque siempre hablamos de la 3, pero ¿qué onda con las demás, no? Correcto. ¿Sí? Entonces las vamos a mencionar también. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. En este caso, en el caso de la norma 1, no me pide capacitación. La norma 2 sí me dice, la capacitación debe ser anual. Anualmente debo de capacitar a mis brigadistas en combate de incendios y en sistemas de evacuación. Y aquí es donde Protección Civil nos invita a que tengamos nuestra brigada de primeros auxilios y también nos capacitemos cada año. ¿Sí? Pero no, eso es tema de Protección Civil y no tema de Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo te dice, debes de tener gente preparada para otorgar primeros auxilios. La norma 3, esta te aplica a ti, Miguel Francisco. Es actividades agrícolas, uso de insumos fitosanitarios, plaguicidas o insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, condiciones de seguridad e higiene. Y aquí te da toda la metodología para que tú puedas hacer una buena fumigación y fertilización de tus invernaderos o de tu campo. Al final de cuentas, el campo es un centro de trabajo y todo mexicano tiene derecho a trabajar en un lugar seguro y sano. Entonces, aquí te van a dar la metodología para que puedas trabajar. Esta norma es muy vieja, es de 1999 y habla de que la capacitación se tiene que proporcionar a los trabajadores por lo menos cada 2 años. La norma 4, esta norma también es muy vieja, es de 1999. Su nombre es Sistemas de Protección y Dispositivos de Seguridad en Maquinaria y Equipo que utilizan en los centros de trabajo. A lo que se refiere esta norma es que toda tu maquinaria, todos tus procesos de trabajo sean tan seguros que la gente ni queriendo se pueda lastimar. Que tengas todo protegido con guardas, todo protegido con sensores, que tengamos sensores de presencia para que la máquina se pare cuando meto la mano de una manera que no debería, que cuente con mis paros de emergencia, que tenga un sistema de candadero y etiquetado para hacer el bloqueo de la máquina cuando se le va a hacer un mantenimiento. De acuerdo al análisis de riesgo que se debe hacer por cada una de las máquinas, también es lo que me pide. Me pide que tenga un análisis de riesgo en cada una de las máquinas. Con base a ese análisis de riesgo, vamos a definir qué proceso de mantenimiento, de lubricación y limpieza hay que hacerle y si es necesario implementar el procedimiento de candadero y etiquetado o loto, como también se le conoce. Este sistema es muy eficiente y busca que la gente siempre regrese en perfectas condiciones a su casa después de haber operado una máquina. Perdón, estoy viendo que Guillermo Albarrán nos está poniendo una pregunta. ¿Los detectores de humo con el calor no se descomponen en el invernadero? Posiblemente sí, pero yo creo que todavía nos va a afectar más la humedad, porque sí se genera mucha humedad y habría que estar dando mantenimiento a esos detectores de humo. En cuanto a la determinación del grado de riesgo de la 2, tengo una duda respecto a la determinación de sólidos combustibles. Sí. Habría que ver qué tipo de sólido combustible es el que manejas. Dependiendo de la densidad del material, pueden ser más o menos inflamables. Hay una palabra que siempre me es muy impactante. ¿Un material es combustible o es es flamable o es inflamable? Por ejemplo, la madera, ¿es inflamable o es flamable? Flamable. El término correcto es flamable. Inflammable es de la lengua inglesa. De ahí la confusión. No, aquí hay un tema que es muy importante. Bueno, La madera es un producto flamable, límites, ¿no? capaz de generar flama. Inflamable es derivado del petróleo, ¿no? No, es que la sustancia, normalmente derivada del petróleo, como la gasolina o los alcoholes, en el momento que entra en contacto con la fuente de ignición, va a generar flama.
independientemente de la temperatura que tengas. Por ejemplo, la gasolina es inflamable, se va a prender inmediatamente en cuanto llegue el contacto con la chispa eléctrica. Sí, lo mismo el gas LP. La gasolina tiene un nivel de flamabilidad de menos 23 grados centígrados. O sea, tienes los 0 grados por debajo. El nivel de congelación que tenemos en los refrigeradores domésticos es de menos 18 grados. La gasolina por debajo, a menos 23, puede prender. ¿Sí me explico? Mientras que la madera, para que prenda, hay que subir su temperatura alrededor de 200 grados. El diésel es flamable. Correcto. ¿Sí, Robin? Pues cada elemento componente de los derivados de hidrocarburos tiene un nivel de Los inflamabilidad hidrocarburos que lo hace tienen un flamable o nivel de inflamable. inflamabilidad muy bajo. Entonces, el diésel y combustible, Sí. el diésel tarda mucho más en prender. Su nivel de flamabilidad es mucho más bajo, no prende tan rápido como puede prender la gasolina, pero sí viene de ahí. Otro tema que es también un material que es inflamable, por ejemplo, el fósforo. El fósforo es un polvo y este es inflamable. Y lo ponemos en los cerillos y en el momento que lo friccionamos y generamos la fuente de calor, prende de manera inmediata. La harina. Los polvos que tenemos como la harina, el azúcar, el acerrín, que tienen un nivel de densidad muy abierto también, pueden prender de manera instantánea. Y se dan unas explosiones en las harineras tremendas por la electricidad estática. ¿Sí? Mira, la palabra flamable no existe en español. Flamable, perdón. Mira, aquí sí no me voy a no tengo forma de decirte que sí o que no. Es una palabra muy coloquial, la manejamos mucho, no sé si es un pleonasmo o un modismo, pero sí en la industria manejamos mucho esos dos términos. Flamable para materiales combustibles capaces de generar flama y inflamable capaz de generar flama de manera inmediata. Perdón, perdón, maestro. La palabra flamable no existe en español ni en el diccionario. Flamable está en inglés solamente. Ese es un concepto que lo podemos checar. En el diccionario no existe la palabra. Digo, y es lo que te digo, no me atrevo a rebatirte. Es un coloquio que manejamos y que se menciona y se usa mucho, pero no me atrevo a discutirlo si está correcto en español o no. Porque es una palabra que nunca he buscado, para serte franco. Pero sí, este tema corresponde a la norma 2, como nos dice Aida, y ahí vienen los conceptos diferencias de flamable e inflamabilidad. También tenemos, además de la norma 2, está la norma 105, y esta norma, que es de 1994 o 96, si no me equivoco, nos indica todo lo que es la terminología para definir exactamente los conceptos. Sí, ahorita no me atrevo a discutírtelo, no me acuerdo si lo leí en la norma 2 o en la norma 115, pero no 105, pero sí, ahí debe de venir algo, lo podríamos checar y te lo aclaro después en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, esta norma 4 que estábamos comentando de la seguridad en maquinaria y equipo, perdón, ¿estamos bien o cerramos, cambiamos a la norma 4 o regresamos a la 2? Regresamos a la 4. A la 4, ok. Bueno, entonces, de riesgo de mis maquinarias, para que durante mis procesos productivos la gente no se pueda lastimar, que la máquina sea prueba de
de intenciones también, porque hay veces en que lamentablemente tenemos compañeros que se lastiman voluntariamente porque en la categorización tienen un valor cada uno de nuestros miembros y se les asigna un valor para indemnizar. Y si perdemos una mano completa, nos dan una cantidad. Si perdemos un dedo, nos dan otra cantidad. Y dependiendo del dedo que damos, nos van a dar una u otra cantidad. Entonces, aquí el tema es que tú sepas que tu máquina es incapaz de lastimar a cualquier persona. ¿Sí? Y contar con toda la metodología, primero para hacer el análisis de riesgo, definir el procedimiento de trabajo y la metodología cómo se va a trabajar. Y finalmente, la asignación del equipo de protección personal que debe ocupar el operador para desempeñarla de manera segura. Como comentamos, esta es de 1999. El 8 de febrero de este año se actualizó la norma y quedó como norma 4 del 2020. Y ahora se llama maquinaria y equipo que se utiliza en los centros de trabajo, sistemas de protección y dispositivos de seguridad. Esta norma nos decía que se tenía que capacitar a todo el personal que esté en contacto con la maquinaria y equipo. La norma ahora nos dice que se debe proporcionar capacitación y adiestramiento teórico-práctico a los trabajadores para la instalación, operación, mantenimiento, revisión, pruebas y desmantelamiento de maquinaria y equipo, según aplica o con base en un programa de capacitación que se elabora al respecto y que contempla al menos lo siguiente: el análisis de riesgo de los riesgos potenciales, los procedimientos de trabajo, el uso del equipo de protección personal, la revisión de los dispositivos de seguridad, las medidas de seguridad que deben adoptarse antes, durante y después de poner la máquina en marcha, el uso adecuado de las herramientas y los procedimientos para la atención de emergencias. También debo de contar siempre con un plan de atención de emergencias. Cuando alguien se accidenta en el centro de trabajo, normalmente nos quedamos paralizados, nos impactamos muy fuerte. Cuando no tengo ningún plan de atención de emergencias, me quedo verdaderamente paralizado y no sé qué hacer. Pero si cuento con un plan de atención de emergencias y lo he practicado, entonces cuando se me presente la acción, no tengo que desarrollar ningún pensamiento. Voy a trabajar con la memoria y ya sé qué tengo que hacer porque ya lo he practicado y me desempeño de una manera más eficiente, que puede salvar la vida o el bienestar de mi compañero. Entonces, el contar con los planes de atención de emergencia siempre es bien importante. Y este plan de atención de emergencia me lo pide tanto la norma 2, la norma 3, la norma 4, la norma 5, la norma 6. Entonces, todas las normas te van a pedir siempre un plan de atención de emergencia específico para la tarea que estás desempeñando. ¿Sí? ¿Comentarios sobre esta norma, chicos? No. ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. Esta es la norma 5. También es una norma bastante vieja, es de 1998. Es relativa a las condiciones de seguridad y higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. La química es una maravilla. Gracias a la química tenemos infinidad de satisfactores. Tenemos alimentos, tenemos medicinas, tenemos mobiliario, tenemos ropa, tenemos muchos satisfactores. Todo lo que es de los coches, tenemos los tableros de los coches, los asientos, los volantes, todo viene saliendo de la industria petroquímica. Todos lados estamos invadidos por la química. Aquí lo interesante es que la sepas superar. Y esta norma te va a dar todos los procedimientos de cómo hacerla, cómo contener un derrame, cómo mantener tus instalaciones de una manera que no tengas tu mayor problema con el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas. ¿Sí? Y no tienes que dar. Esta norma pretendió actualizarse en el año 2004. Después se trató de actualizar en el año 2017. Todavía no se aprueba, seguimos en espera, pero el proyecto de la norma del 2017
va bastante avanzada. Y aquí mientras que aquí se llamaba condiciones de seguro en un centro para el manejo, transporte y almacenamiento, ahora te digo manejo del almacenamiento, todo lo que es el proceso que le vamos a dar a las sustancias. La norma 4 entró en vigor el 8 de febrero de este año. Esta todavía no entra en vigor, está todavía en tiempo. Aquí me pide que la capacitación y adiestramiento de los trabajadores se les dé cada 12 meses en el manejo, que manejen sustancias químicas peligrosas o sus mezclas. O cuando cambiemos las sustancias o cuando cambiemos los volúmenes con los que se está trabajando. Pero también me pide que tenga capacitado el personal que pueda prestar que esté preparado para la atención de emergencias con las sustancias químicas. Un derrame de una sustancia química puede ser una verdadera complicación. Tenemos aquí en Querétaro una empresa que se llama, bueno, mejor no importa su nombre, una empresa que se dedica a fabricar fertilizantes. Está a 25 kilómetros de la ciudad. Gustavo, dentro de sus procesos tiene montañas de azufre, tiene esferas gigantescas de amoníaco y muchos otros productos. Pero esos dos se ven desde lejos. La pusieron a 25 kilómetros de la ciudad por lo lejos, por lo peligroso que es la empresa. Desafortunadamente, el gobierno ya permitió la construcción de 2 fraccionamientos que están muy aledaños y cuando ha tenido fugas de amoníaco han tenido que evacuar todos los fraccionamientos. Entonces, ¿cómo contener esas evacuaciones de amoníaco o el riesgo de incendio del azufre? Entonces, necesitamos que por un lado el gobierno respete más el tema de la seguridad de las empresas. Ahorita los vecinos de estos fraccionamientos dicen, ¿cómo permitieron que esté esa empresa aquí cerca? Más bien, ¿cómo permitieron que tú te vayas a vivir ahí? Y como sociedad, ¿por qué no hacemos una inspección de la zona donde quiero ir a vivir? Ese también es una responsabilidad de nosotros. Elijamos un buen lugar para fincar nuestro domicilio. Y no junto a parques industriales o empresas que puedan ser generadoras de peligros para la comunidad. Ya ven el tema de San Juanico, ¿no? Sí, como dice José Manuel Reséndiz, la percepción del riesgo, y esa percepción del riesgo es muy importante que la veamos no solamente en mi centro de trabajo, sino en mi vida diaria y a donde vaya, donde viva y que vaya informando a mi familia de los riesgos con los que me estoy exponiendo. O se está exponiendo a sí mismo porque cada uno se maneja también y lleva una vida independiente. La norma 6. Esta norma es del 2000, se actualizó en el año 2014 y se refiere al manejo y almacenamiento de materiales, condiciones y procedimientos de seguridad. Esta norma nos contemplaba todo lo que sea movimiento de materiales. En el caso de Liz, que ella trabaja en un andén, de Lisette, que trabaja en un andén, viene desde cómo vamos a enrampar el camión, qué requisitos tengo que tener para hacer ese enrampado, los dispositivos de bloqueo que debo tener para que el camión no se vaya a mover, la forma como va a ingresar el personal a disponer del material que está en el camión, que puede ser mediante un patín, un montacargas o de manera manual. ¿Cómo se va a trasladar en el centro de trabajo? Si va a ser de manera manual, te da procedimientos de cargas manuales, también el uso de herramientas de carga, y ahí en este uso de herramientas de carga podemos incluir lo que son patines, diablitos, carretillas, y todos estos elementos que nos ayuden a trabajar. O de plano, incluir lo que es la maquinaria. Dentro de la maquinaria tenemos montacargas, grúas, patines eléctricos, el tractor de arrastre Tugger,
las bandas transportadoras, los rodillos, tenemos también el sistema de almacenamiento, cómo vamos a hacer nuestros racks y qué altura deben de tener, cómo vamos a organizar los materiales dentro de un rack de almacenamiento. Entonces, todo esto me va a ayudar la norma 6. No sé si te contesté aquí tu parte, Lisette. Sí, gracias, sí me la contestó. Sí. Entonces, aquí tú tienes que estudiar bien la norma 6 y definir qué parte de la norma es la que te aplica. Por ejemplo, esta norma trae la grúa viajera. Tú no la tienes, entonces esa sección de la norma no te aplica. El montacargas, no tienes ahorita montacargas, pero el día de mañana lo puedes tener. Entonces, que sepas qué te implicaría tener un montacargas y cuáles son las dimensiones de los pasillos y condiciones que requieres para tener el montacargas. ¿Cree que sería también como factible buscar algún curso de cómo, porque también hay muchas cosas que se hacen manuales, es decir, se descargan las tarimas de mercancía manualmente, ¿no? Y ahí se empieza a auditar cada una de las cajas o mercancías que va llegando. Me refiero a que si será como conveniente buscar algún curso o algo así de cómo agacharse a cargar, de cómo manejar a lo mejor adecuadamente el patín, cómo meterlo para no lastimarte la espalda, cómo jalarlo para no lastimarte, porque digo, una cosa es que sientas que no te lastima, pero otra cosa muy diferente es que el cuerpo realmente resienta algún movimiento que no estés haciendo bien. Y se da la consecuencia a largo plazo, eso pienso. Pero, papá, me dice a mí que... Ok, sí, mira, la norma 6, que es del 2014, incluye todos esos temas, todos los temas de manejo de almacenamiento de cargas manuales. Pero hay un procedimiento ahorita, está en proceso la actualización de la norma para hacer desde el 2017. En ese año se implementó la norma 36.1, que es específica para el manejo de cargas manuales y el uso de herramientas. ¿Cómo bueno, en el 2014 que se implementó esta norma, todo el mundo le daba valor al uso de la maquinaria. Entonces, con la maquinaria, todo el mundo se iba sobre el uso del montacargas, de las grúas, polipastos y demás, y no le prestaba atención a la norma, a la sección de cargas manuales. Se le dejaba de lado. Entonces, la Secretaría del Trabajo se percibió esta desatención por parte de las empresas y decidió sacar la norma 36.1, que es manejo y almacenamiento de cargas por medio de cargas manuales. Esta es la que te va a aplicar a ti, pero todavía no aprueban la norma 36, la norma 6 del 2017, que ya no va a incluir el manejo manual de cargas. Pero esperemos que la liberen pronto. Por lo pronto, esta norma 6 incluye cargas manuales y la repite la norma 36.1, pero la repite de una manera mucho más profunda, con mucho más tecnología e información. Inclusive te da procedimientos de trabajo para que no te lastimes y te ayuda a hacer un estudio ergonómico de las partes del cuerpo que se puede dañar a las personas. ¿Sí? Entonces, ahorita vas a trabajar con la 36, con la norma 6 y con la norma 36.1. Muchas gracias. La norma 7 es actividades agrícolas, instalaciones, maquinaria, equipo de herramientas, condiciones de seguridad. Como comentábamos, el campo también es un centro de trabajo y también tiene que tener una regulación en el uso de su maquinaria y equipo. Tiene que estar capacitada la gente que maneja tractores, trilladoras, no sé, no me conozco la maquinaria del campo para qué invento, pero sí deben de también ser capacitados en el manejo de su maquinaria por seguridad.
Hay unos transportadores a base de grano, que son a base de tornillos sin fin, que cuando llegan a agarrar a alguien, le arrancan el brazo. Entonces, ¿qué dispositivos debemos de tener para que tengamos, para procurar el bienestar de estas personas del campo? Aquí nos preguntan, tengo una duda, mi profesional que esté en el almacén, ¿debe tener un DS3 de patín montacargas? Bueno, hay dos tipos de patín. El patín eléctrico, ese sí pertenece al grupo de los montacargas, porque tiene un motor. El patín hidráulico no tiene motor. Y sí debes de tener una capacitación, como nos pide aquí la norma 6, la capacitación y adiestramiento deberá reforzarse por lo menos cada 2 años. A todo personal que maneje cargas manuales. Las cargas pueden ser con maquinaria, con herramientas auxiliares o de manera manual. Y hay que capacitarlos a todos por lo menos cada 2 años. Y la forma de tener el registro de tus capacitaciones son mediante un DS3, que es que tú tienes registrado tu curso en la Secretaría del Trabajo. De la norma 8, tampoco me he metido mucho con ella. Son actividades de aprovechamiento forestal, maderable y de aserraderos, condiciones de seguridad y higiene. Entonces, seguimos. ¿Cómo es un aserradero? ¿Cuáles son los riesgos que implica? Uno de los mayores problemas que se tiene es la flamabilidad del aserrín. El aserrín es sumamente flamable y también la madera que se está trabajando ahí, el peso y el volumen de los troncos es muy grande y muy peligroso. Entonces, por eso también está esta norma que la definieron para proteger a ese tipo de trabajadores. Y la capacitación a todo el personal que elabora ambientes forestales. No me dice cada cuánto tengo que capacitar, pero el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo dice que se debe de capacitar a todo el personal por lo menos cada 2 años. La norma 9, condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. Su objetivo es, como accidentes laborales, tenemos definido cuáles son las 3 principales causas de muerte como accidente laboral. Y la primera causa de muerte que tenemos en el trabajo es en vehículos de traslado, lo que son los coches, los camiones, las motos y todo lo que estoy expuesto cuando me estoy trasladando de mi domicilio particular a mi centro de trabajo, y el centro de trabajo cuando me mandan comisionado a realizar una tarea fuera de él y cuando regreso. Y finalmente cuando regreso de mi centro de trabajo a mi casa. Entonces, cuando tengo dentro de los servicios que ofrezco como empresa, servicio de reparto, mi chofer se está exponiendo de que sale de su casa a que llega al centro de trabajo, toma el camión del centro de trabajo, se va a entregar el material, regresa y luego regresa a su casa. Son cuatro posibilidades de sufrir algún accidente y este es la cantidad de más muertes que tenemos como accidente laboral, nuestra principal causa de muerte. La segunda viene siendo caídas de altura o objetos que caen desde las alturas. Y la tercera vienen siendo las electrocuciones. Entonces, esta norma es muy importante atenderla porque dentro del centro de trabajo es la principal causa de muerte. Se considera trabajo en altura cualquier actividad que se desarrolle cuando tenemos los pies a una altura superior a 1,80. O, como le dicen los americanos, a 6 pies de altura. Y nos viene toda una reglamentación de cómo debemos de capacitar, cómo son los equipos de protección contra caídas, cuándo debo de usarlos, qué tipo de sistemas voy a ocupar para acceder a la altura y la capacitación que debo de tener en el proceso, en la utilización de estos equipos. Dentro de estos equipos están las escaleras manuales, están las escaleras fijas, están
los andamios tipo torre, los andamios suspendidos, las plataformas elevadoras. En fin, tenemos mucho equipamiento para acceder a la altura y nos da toda la metodología para que lo hagamos de una manera segura. La norma 10. Esta norma se refiere a la contaminación que tenemos en los centros de trabajo por manejo de sustancias químicas. Cuando yo ingreso a la planta, ¿les ha tocado que ingresas y huele muy fuerte a químicos? Cuando tenemos esta situación, la empresa no está cumpliendo con la norma 10. Esta norma me dice que tengo que tener la zona donde se trabaja muy fuerte con las sustancias químicas, de alguna manera encapsulada, que tenga sistemas de inyección de aire limpio, que tenga sistemas de extracción y filtrado de aire para emitirlo a la atmósfera y no emitir las sustancias químicas para evitarte problemas. Una vez que tú emites una sustancia química al ambiente fuera de tu centro de trabajo, ya no es competencia de Secretaría del Trabajo, ya va a ser competencia de Semarnat y te van a multar por contaminación ambiental. Pero aquí sí te van a, pero si es la contaminación es hacia el interior del centro de trabajo, sí es competencia de la Secretaría del Trabajo. Debes tú de aislar todo el procedimiento, todo el proceso de la sustancia química, capacitar a todo tu personal que sepa cómo hacer los procesos de las sustancias, suministrar el equipo de protección personal y manejar un sistema de ventilación, tanto de inyección como de extracción de aires y filtrado para la no contaminación. Esto también te pide que que contrates una unidad de verificación que esté registrada en la misma Secretaría del Trabajo para que te valide los niveles de contaminación y ellos mismos te van a dar las pautas de acción para controlar tu medio ambiente laboral. ¿Sí estamos bien? ¿Algún comentario o duda? Bueno, vamos bien. Perdón, se me estaba pasando esto. Les comenté que tenemos la clasificación de las normas. La norma 1 pertenece al grupo de seguridad. La norma 2 a seguridad. La 3 es específica del campo. La 4 es de seguridad. El proyecto de norma 4 del 2020 también es de seguridad. La 5 es de seguridad. El proyecto de la 5 también es de seguridad. La 6 es de seguridad. La 7 es específica del campo también. 8 es específica del campo. 9 es de seguridad. 10 es de salud. Aquí ya nos cambió el tema de manera importante. La 11 también es una norma de salud y se refiere a condiciones de seguridad en los centros de trabajo donde se genere ruido. Aquí esta norma es la que me va a determinar cuáles son los niveles de ruido permitidos dentro del centro de trabajo. Nosotros no percibimos ruidos que estén por debajo de los... ¿La norma 10 considera polvos? Sí. Los polvos también son contaminación en el medio ambiente laboral. En una cementera, tú tienes mucho polvo de cemento que estás respirando y se te está yendo a los pulmones. Con la humedad que tú tienes interna en los pulmones, se va petrificando el cemento y se te empiezan a hacer de piedra los pulmones. Ese es un riesgo a la salud que te estás exponiendo por estar aspirando polvos. En el caso de las harinas, también es un riesgo el que estés aspirando todos los polvos y se te vayan impregnando. Te quita capacidad respiratoria, los alvéolos se saturan de polvo y ya no van a poder darte toda la eficiencia respiratoria que requiere tu cuerpo. Y entonces, siempre hay que considerar dentro de la norma 10, además de lo que son gases y vapores, los polvos. Y mientras más fino es el polvo, siempre va a ser de mayor riesgo. Entonces les decía, de la norma 10, de 0 a 20 decibeles, lo estamos trabajando, no lo percibimos. Arriba de 20 decibeles ya los percibimos hasta los 40, 50,
y son ruidos muy cómodos que nos permiten trabajar y desempeñarnos bien. Ahí podemos considerar pues, el ruido, un poco del ruido de la calle, el ruido de nuestros compañeros caminando, el ruido que puede estar generando un ventilador. Pero ya en los procesos productivos sí se genera mucho ruido y podemos llegar a 80 decibeles. Ya en estos momentos entre 50, 60, entre 50 decibeles y 80, ya es necesario que utilicemos los tapones auditivos. Cuando estamos arriba de los 100 de los 80 decibeles, ya es importante usar un mejor dispositivo de seguridad. Y hay veces en que menospreciamos el ruido. El ruido que nos puede detonar un compresor, una pistola de aire de un compresor, hay veces en que alcanza a los 120 decibeles. Un disparo de bala nos da 140 decibeles. Entonces, muy poca la diferencia entre un disparo de bala y un compresor. Entonces, sí, aquí es muy importante que cuidemos nuestros niveles de ruido. Aquí esta norma no nos pide capacitación al personal, pero sí nos pide que hagamos un estudio de ruido, que venga una unidad verificadora a hacernos este estudio. Si no lo pasamos, lo tenemos que hacer al siguiente año y así hasta que finalmente logremos. Por ejemplo, el perifoneo de ahorita en las campañas. El ruido del montacargas sí es impactante. También el montacargas anda generando ruido como de 70, 80 decibeles. El perifoneo también lo tenemos también alrededor de los 70, 80 decibeles. La electricidad, un arco eléctrico que se genera cuando se hace una desconexión de una libranza de media tensión, llega a generar un cortocircuito que alcanza también los 120 decibeles. Sí, como bien dice Roberto, después de los 85 decibeles es forzoso el uso de protectores auditivos. Entre los 60 y los 80 es a criterio. Muchas veces el ruido ya es muy molesto y sí es importante usar los tapones aún por debajo de los 85, pero ya llegando a los 85 es imperativo contar con esos tapones. Cuando se aprobó el estudio, mi aprobación dura 5 años, entonces la autoridad es justificable que no lo hagas cada año. Efectivamente, es a donde iba. Cada año tú tienes que hacer tu estudio hasta que llegues al cumplimiento. Una vez que estás en cumplimiento, puedes descansar durante 5 años y al 5.º año volver a hacer tu estudio. Y entonces vuelves a cumplir y te vas. Y entonces ya tus estudios los haces cada 5 años en vez de cada año. Y esto es cuando tú logras controlar todo tu nivel de ruido. Y el control de ruido es mediante sistemas de ingeniería que podemos utilizar en el proceso de fabricación o en el manejo de guardas y cápsulas que van contra ruido. Ok. Perdón, de la presentación. Ahorita es una plática nada más. A futuro sí vamos a invitarlos a otros cursos y en esos cursos sí les entregamos la presentación completa. Ok. ¿Sí? Licenciado. La norma 12. Esta norma se refiere a todo lo que son condiciones donde utilizamos radiaciones ionizantes. Condiciones de origen en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen o almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son sumamente peligrosas, son cancerígenas, son mutagénicas, generan deformaciones en el cuerpo, generan deformaciones en los fetos y en la descendencia que tengamos, aún a los hombres nos afecta. Nos encontramos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con uranio, con plutonio, la gente que trabaja en Laguna Verde, allá en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, ahí en Veracruz, sí tiene una exposición muy fuerte a radiaciones. Junto con estas radiaciones también podemos encontrar lo que son los rayos X, que los encontramos en cantidad de
de hospitales y laboratorios. El ruido se mide en la operación o a cada trabajador que esté expuesto. El ruido se mide por áreas, por secciones. Entonces, vamos a ir ubicando la sección de trabajo donde se esté generando el ruido y lo vamos a ir midiendo. Porque porque no es un trabajador que se expone, en general son varios los trabajadores que se están exponiendo a ese nivel de ruido. Entonces es por zona, se va zonificando la zona. Se le llama puntos de generación de ruido. Y ahí es donde vamos a trabajar con en la medición de estos ruidos. Para esto vamos a utilizar un decibelímetro o un sonómetro. Estos equipos los trae el laboratorio que hace los estudios. Otro lugar donde encontramos radiaciones ionizantes, por ejemplo, cuando vamos a los aeropuertos y metemos nuestra maleta a una máquina y el vigilante observa el contenido de ella, ahí se están generando rayos gamma. También son altamente cancerígenos y mutagénicos, son ionizantes. El personal nosotros que cuando metemos nuestra maleta, nuestro tiempo de exposición es mínimo, pero el guardia se está exponiendo 12 horas diarias. Entonces la rotación de puestos ahí es muy, muy importante. Y mantener una vigilancia constante a su salud. Hay que estar deshaciendo por parte del médico una revisión permanente, digamos una revisión mensual, para ver cómo se está comportando su cuerpo ante las radiaciones a las que se está exponiendo. La capacitación tiene que ser por lo menos cada 12 meses, o una vez al año. La norma 13 se refiere a lo que son radiaciones, en este caso ahora son las no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son aquellas a las que estamos expuestos, pero que no nos generan ese nivel de riesgo que es el de mutagenidad y cancerígeno. Pero tenemos las radiaciones del teléfono celular, las radiaciones del horno de microondas, las radiaciones de microondas de las estaciones de radio, de las estaciones de televisión, de las antenas celulares. Entonces, por todos lados estamos hablando de radiaciones. Ahorita se ha hablado que la radiación del 5G también genera muchos trastornos. Uno de ellos dijeron que era el coronavirus. No lo creo, pero sí son emisores de radiaciones que nos van alterando el cuerpo y nos alteran nuestra frecuencia vibracional cerebral. Aquí lo que yo les recomendaría, por ejemplo, cuando usan su teléfono, traten de usar en la medida posible el altavoz, más que pegarnos el teléfono a la cabeza. Estamos reduciendo nuestra exposición a estas radiaciones. La norma 14 también es una norma de salud y es la exposición laboral a presiones ambientales anormales, condiciones de seguridad y higiene. Nosotros estamos acostumbrados a vivir a una presión atmosférica. A nivel de mar tenemos una y en la montaña tenemos otra, pero a final de cuentas son presiones normales, son atmosféricas. Pero hay procesos industriales que te someten a una mayor presión ambiental. Tal es el caso, por ejemplo, de los buzos. Los buzos, la presión a la que se someten en el agua, dependiendo de su nivel de profundidad, va a ser cada vez mayor. ¿Qué tanto daño les hace a su salud? Entonces, aquí el tema es que se tiene que capacitar al personal ocupacionalmente expuesto por lo menos cada 12 meses y también es importante la vigilancia de su salud, que tengan una vigilancia por parte del médico para que vigile qué tanto le está afectando. Me encontré una empresa que llevaban un proceso donde por medio de samblasteo se tenía que meter al operador a samblastear una turbina a una cabina donde él cabía de cuerpo entero. Cuando cuentas se dieron, al mes ya estaba orinando sangre el compañero por la presión atmosférica a la que estaba sometiéndose. Entonces, esta empresa cambió totalmente su procedimiento. Ahora trabajan 3 días
y no vuelven a ingresar hasta el siguiente mes. Y tenemos mucho más gente rotándose en el puesto para evitar la sobreexposición a la presión atmosférica. Y llevan una vigilancia a su salud muy puntual para protegerlos. Nos preguntan si la reacción de la luz ultravioleta a la soldadura entraría dentro de la norma 13. No, desafortunadamente no. La luz ultravioleta que te genera el arco eléctrico del soldador no se incluye. Esta radiación se contempla dentro de la norma 27, que es la que regula todo lo que es la soldadura, los procesos de soldadura, y ahí es donde sí te advierten de los cuidados que tienes que tener y el filtrado que debes de tener para la exposición a los rayos ultravioleta. Y por eso el equipo del soldador siempre es muy completo, donde vas a tener, empiezas con una capucha, camisola de manga larga, guantes hasta el codo, la careta protectora de toda la cara, pantalones también de mezclilla, botas tipo roper entonces se blinda muy bien al soldador para protegerlo de la luz ultravioleta, pero esa luz no la incluye la norma 13. La norma 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad y higiene. Esta se refiere, no es lo mismo trabajar a temperatura ambiente. Tenemos muchas temperaturas dentro de nuestra república. Estamos hablando de Hermosillo, por ejemplo, ellos llegan a tener temperaturas de 40, 45 grados. Es muy alto, pero es normal. Tenemos zonas en Chihuahua donde podemos estar a menos 0 grados. También es muy frío, pero es normal. Pero cuando tu proceso de trabajo siempre te mantiene en temperaturas que no están normales y que tienes que estar variándolas porque entras y sales de tu espacio, por ejemplo, una fundidora que está fundiendo acero para formar infinidad de productos para la herrería, digamos, los perfiles estructurales o los perfiles de ventanería, placas de acero, el material que sea, la temperatura que se genera dentro del espacio de trabajo supera los 60, 70 grados a veces. ¿Cómo vamos a proteger a los trabajadores? ¿Qué equipo de protección personal les vamos a suministrar? Por ejemplo, un traje de bombero, tú te lo pones y trae una colchoneta aislante. En el momento que te lo pones a temperatura ambiente, empiezas a sudar muchísimo, sudas y sudas porque te almacena el calor. Pero este mismo material, cuando te metes a un incendio que estás a 200 grados centígrados, te mantiene fresco y te permite trabajar tu media hora ahí dentro del incendio. Y digo media hora porque normalmente entramos con un equipo de respiración autónoma. Los tanques tienen una capacidad para 30 minutos aproximadamente. Entonces, entras, trabajas media hora y te retiras. Y entra tu relevo. Los trajes de asbesto aluminizado, por lo normal, estos trajes de asbesto ya están prohibidos. Hay unos trajes que no es asbesto, son aislantes y tienen un terminado aluminizado, funcionan muy bien y te aíslan muy bien del calor. Pero al final de cuentas, cuando terminas tu proceso productivo, te sales del espacio y te vas a comer, te vas al baño, vas a distintas actividades y estos cambios de temperatura te afectan muy fuerte en tu salud. El calor, o qué persona que trabaja bajo el sol, como en obras se aplica esta norma, no, porque como te comento, cuando estás a temperatura ambiente natural, como te digo, Hermosillo a 45 grados o Chihuahua a 0 grados, dependiendo de la época del año, son condiciones naturales. Entonces, sí los podemos proteger, pero aquí es la ropa de contrafrío contra el clima natural y cada quien se hace. Esto no es un equipo de protección personal. En el caso de estas temperaturas, sí hay que suministrar equipo de protección personal aislante, que nos comentan que es un aislante con acabado aluminizado, es un equipo de protección personal para protegerte de esas temperaturas
O las chamarras, por ejemplo, cuando vamos al Costco, vemos cómo los chicos se meten a los congeladores porque se ponen una chamarra muy grande que los va a proteger de la baja temperatura. Junto con el Costco, hay otras empresas que se dedican a mantener temperaturas frías. Sí, bodegas que son para transportar, para almacenar alimentos. ¿Cuántas son temperaturas altas? Debe incluir hidratación. Se recomienda, vienen muchas recomendaciones de la hidratación y una de las principales recomendaciones de hidratación es excluir todos los refrescos azucarados, como la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes que hidratarte más con agua o con sueros. Sueros que contienen algo más de sal que de azúcar. ¿Sí? Tenemos el Suerox o el otro, ¿cómo se llama? Híjole, se me fue su nombre. Pues los venden en los supermercados y en las farmacias. El Electrolit. El Electrolit, justamente, gracias, Leonardo. O el Gatorade. Entonces, estos también. sistemas, ¿cuál? Gatorade. También, si te fijas, es más salado que dulce. Entonces, las sales te ayudan a contener el agua y a deshidratarte menos. Los sueros orales que te venden en los centros de salud, te regalan unos sobrecitos de suero oral, que tú puedes hacer tu dilución en una botella de agua y te funciona muy bien para la hidratación. Pero sí, el uso de las bebidas azucaradas no son recomendables. Y lo peor de todo es que es lo que más usamos. ¿Sí? Entonces, esta norma sí tiene que ver con lo que son las temperaturas que no son naturales dentro de nuestro clima. Yo no sé qué pasaría si estuviéramos en Islandia, ¿no? Y ahí están a menos 40 grados. No sé cuál sea la legislación que ellos tengan en ese tema. Pero aquí en México no tenemos esas temperaturas y sí nos están protegiendo cuando trabajamos en congeladores, en bodegas refrigeradas, bodegas que almacenan muchos alimentos. Por ejemplo, en Uruapan hay mucha bodega que está refrigerada y está congelada para contener la cosecha de aguacates e irla suministrando a los Estados Unidos según la demanda que estén presentando. No todo el aguacate está recién cosechado. Muchas veces lleva un proceso de congelación que ellos lo manejan muy, muy bien porque no se nota. La norma 16, operación y mantenimiento de ferrocarriles, condiciones de seguridad e higiene. Esta es una norma específica de ferrocarriles y tampoco me he metido mucho en ella, para serles franco. La norma 17, esta es una norma de organización. Esta me va a regir todo lo que es el equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Dependiendo de mis actividades, voy a definir el tipo de equipo de protección personal. Como comentábamos ahorita, tenemos equipos para trabajar en altas temperaturas, equipos para trabajar a bajas temperaturas, equipos para bomberos para trabajar también en altas temperaturas, los equipos de soldador para protección de rayos ultravioleta, los arneses de seguridad. Y aquí, dentro de esto, esta norma me va a ayudar a hacer una selección muy definida de acuerdo a cada puesto de trabajo. En el caso, poniendo el ejemplo del trabajo en altura, es una persona que va a trabajar en un andamio o en una plataforma elevadora, se coloca en la fachada del edificio y iba a permanecer todo el día. Sí nos dice, por ejemplo, que le pongas un casco, que le pongas lentes oscuros, de preferencia que contengan ¿cómo se llama? Reflejantes en los cristales, que tu casco cuente con un protector de cuellos, que uses mangas largas, que uses protectores, filtros ¿cómo se llaman los filtros? Las cremas es bronceador, que no son bronceadores, son filtros solares. Y todo eso es lo que me va a ir definiendo el tipo de equipamiento que voy a ocupar para mi tarea. Cuando voy a trabajar con herramientas que vibran, también me piden que utilices unos guantes
que sean antivibración, que te amortigüen la vibración y no la recibes completa en tu cuerpo. Y así podemos ir seleccionando. Vamos a empezar a seleccionar de la región anatómica que pretendemos proteger hacia abajo. Como lo que es, empezamos con el casco, lentes, tapones auditivos, respiradores. Nos seguimos hacia abajo con lo que son las extremidades. En los brazos serían las mangas, los guantes, en el peto o los protectores de cuerpo, donde puedo utilizar también un Tyvek, un Tychem, unos overoles, mandiles, protecciones de pierna, botas, zapatos de seguro industrial, botas de soldador. Esta norma me va a dar todos los criterios y los parámetros para poderla desempeñar de manera adecuada. ¿Sí? ¿Vamos bien con esta norma, chicos? Pasamos a la 18. Esta norma 18 es una norma de organización. Disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches, Dulce. ¿Sí, Dulce? Sí, buenas noches. Sí, Jonathan, buenas noches. Disculpe, yo quisiera preguntarle algo aquí en la norma 018. Sí. ¿A qué se debe o qué significan el código H y P? Ahorita te lo comento. Sí, buena pregunta. Esta norma 18 era del año 2000. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas desarrolló el sistema globalmente armonizado. Y viene del libro Púrpura que desarrolló la NIOSH de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos pesó más la NFPA, que es la Asociación Americana de Protección contra el Fuego. En ese entonces se definió que se iba a utilizar el rombo que diseñó la NFPA para lo que es el manejo de sustancias químicas. Antes se utilizaba un pictograma, el rombo del NFPA, que tenía esta forma. Perdón por el dibujo que no está tan bien hecho, ¿no? Esto era rojo. Ya. Okay. Toda esta zona es roja. Azul. Y amarillo. Y finalmente este espacio era blanco. Y le poníamos una nomenclatura del 0 al 4, donde 0 era el nivel de seguridad más alto, no teníamos problema con ese. Y luego teníamos las daños a la salud en azul, probabilidad, nivel de flamabilidad en el rojo, nivel de reactividad en el amarillo, y el blanco nos daba peligros específicos. Este rombo lo siguió manejando Estados Unidos durante todo del año 2000 al 2015, y nosotros sacamos nuestra norma con apego a Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y con él veníamos trabajando. Entonces, y junto con nosotros, prácticamente todo el continente americano. Por su lado, la Comunidad Económica Europea empieza a trabajar con el sistema globalmente armonizado, que tenía unos rombos, unos rectángulos,
que eran similares a este. Todo esto es amarillo, amarillo naranja. Aquí no encontré el color. Con el borde negro y una figurita aquí, que eran todas estas figuras. Bueno, casi todas. Incluía el árbol con el pez, la corrosividad. El símbolo de admiración no lo incluía una cruz, una X. Estaba el de explosividad, toxicidad, flamabilidad, oxidantes. Este no se incluía, que es el del daños al sistema respiratorio, cancerígeno y mutagénico, y el de gases comprimidos también lo incluía. Este era el sistema globalmente armonizado anterior. Para el año 2015 se actualiza el sistema globalmente armonizado y se genera y logran hacer que Estados Unidos se alíe. Cuando nosotros nos aliamos con ellos en el Tratado de Libre Comercio, empezaron a correr las mercancías por todo el territorio nacional, por México, Estados Unidos y Canadá. Unos hablan francés, otros inglés y nosotros español, y la comunicación de peligro se hizo complicada. En 1996, el Departamento del Transporte de Estados Unidos genera un sistema de comunicación de peligros en transportes públicos. Y de ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también la genera. Y empiezan a utilizar estos mismos pictogramas, pero les pusieron colores. Por ejemplo, dependiendo de la sustancia que traía, esta flama podía venir en un fondo rojo con la figura blanca, o podía venir en un fondo azul también con la figura negra. Los corrosivos podían venir en blanco, dividido el pictograma a la mitad y franjas negras en la parte inferior. Entonces, es un sistema de comunicación de peligros en transportes y lo podemos ver en las pipas y en los carrotanques que circulan en las carreteras, cómo todos incluyen este tipo de pictogramas en cumplimiento con la norma 3 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el 2005, la norma 52 de Semarnat también empieza a generar estos mismos pictogramas para trabajar con lo que es el manejo de desechos peligrosos y desarrollan el código creativo. Y para 2015, la Secretaría del Trabajo se integra a este sistema junto con Estados Unidos y el resto de Latinoamérica y empezamos a trabajar con los pictogramas del sistema globalmente armonizado. La actualización del 2015 nos define que son pictogramas blancos con el perímetro rojo y una figura negra que es la señal de advertencia. Dentro de lo que es la norma mexicana y que también está en el sistema globalmente armonizado, viene una clasificación de peligros. Esta clasificación de peligros viene señalada con los códigos H de hazard y los códigos P de prudence o prudencia. Las H's son las advertencias que nos va a traer. Y ya vienen definidas. Por ejemplo, la H280 dice que tienes que usar lentes de protección, que en caso de que te caiga la sustancia química en los ojos, debes de hacer un lavado prolongado y retirar los lentes de contacto si es que está en tus posibilidades. El H270 te da otra especificación, así ya son muy puntuales y siempre van a ser, siempre están estandarizados. Cada vez que un H280 va a decir siempre lo mismo. Y esta información me sirve para colocarla tanto en las hojas de datos de seguridad y en el etiquetado de las sustancias químicas. ¿Dónde puedo saber qué significa cada numeración H80, H70? Sí. Tú te puedes meter a la página puedes escribir en Google
así como lo tengo aquí, NOM 018 STPS 2015, y te va a aparecer la norma mexicana. Ahí te van a aparecer los pictogramas que estamos señalando y te viene toda la descripción de los códigos H y de los códigos P. Los códigos P son las prudencias que vas a tener y te dice, por ejemplo, no me acuerdo ahorita, lo voy a inventar, la P408, almacenar en un ambiente ventilado. ¿Sí? Entonces ya sabes cómo almacenar tu producto. O te dice, no almacenar con sustancias corrosivas. Y te funciona muy bien para saber cómo prever cualquier accidente. Entonces, por un lado, las H te advierten del peligro y las P, ¿qué puedes hacer para no caer en ese peligro? Disculpe, profe, yo también tengo otra duda. Sí, dime. A mí me auditaron de la norma 020 y me dijeron que en mis calderas, pues manejo vapor de agua. Sí. Y me dijeron que por la norma 018 también debía de tener las hojas de seguridad. Que porque el vapor de agua a altas temperaturas ya lo hace una sustancia peligrosa. Es correcto. De hecho, si nos vamos a la norma 20, te va a decir los riesgos que tienes con las calderas. Te vas a la norma 26 y te va a decir los peligros de las sustancias químicas conducidas en tuberías. Y entonces ahí es donde tienes que pintarla de color amarillo, ponerle el riesgo que vas a llevar, que es vapor de agua, la dirección y el sentido en el que está fluyendo el vapor, y también vamos a identificar una hoja de seguridad, porque ¿qué vas a hacer en caso de que tengas una fuga y alguien se queme? Sí, es que tengo un resumen. Entonces tienes tu hoja de datos de seguridad, que es la que te va a dar todos tus puntos de acción para desempeñar la tarea. La hoja de datos de seguridad es tu plan de atención de emergencias. Ah, ok. Sí, es que no tenía cómo Es por comprobar eso que te pide el inspector que tengas tu hoja de datos de seguridad, y esta norma te dice que las hojas de datos de seguridad tienen que contener 16 apartados. Entonces, ¿qué le vas a poner a la hoja de datos de seguridad? Entonces, te vas al formato que te da la norma y dice, 1, tipo de sustancia que estás trabajando y quién la está generando. Entonces, ahí le puedes poner el nombre de tu empresa y que es vapor. ¿Y a qué temperatura estás llevando el vapor? Porque lo podemos manejar a muchas temperaturas. Entonces, ahí le pones vapor a 120 grados centígrados. Okay. O vapor a 180 grados centígrados, dependiendo cómo tengas calibrada tu caldera. Luego viene la sección 2, peligros. Y aquí le vamos a poner la palabra que corresponda. ¿El vapor es peligroso o nada más requiere atención? Atención. No, sí es peligrosísimo. El vapor te quema, pero terriblemente. Las quemaduras de vapor son durísimas. Pero, profe, en esta situación me imagino que tiene mucho que ver la situación en la que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, el compañero dice que son calderas, dependiendo del tipo de caldera, qué producto sea el que manejan, en dónde se ubican. Temperatura. Exactamente, entonces podría ser un criterio ya, bueno, yo creo que en lo personal las situaciones que me he encontrado sería manejarlo como un criterio personal, las correcciones, las condiciones inseguras que vas a tener y de ahí determinar si lo consideras de una manera u otra, ¿no? Es correcto. Entonces vamos a definir si es qué peligro, qué palabra le vas a poner, atención o peligro. Depende mucho de las condiciones y sobre todo de la temperatura en la que lo estés trabajando. Después ahí mismo te vas a los códigos H y empiezas a identificar cuáles son los que te aplican y los vas registrando en tu hoja de datos de seguridad. Luego los códigos P, qué dicen y los vas registrando. Y así vas elaborando tu hoja de datos de seguridad. O todavía más fácil, métete a internet, descarga una y ajustala a tu necesidad. Pero como tú estás generando la hoja,
como tú estás generando el vapor, tú eres el responsable de elaborar esa hoja. Profe, entonces sí puede uno como encargado de HS de una planta realizar una hoja de datos de seguridad. En este caso, la de vapor, sí. Pero si estamos hablando que estás manejando ácido sulfúrico, ¿sabes exactamente las proporciones de dilución que tiene? No, pues ese ya no sería mi tema, ¿no? No, ya no es tuyo, ¿no? Entonces tú no puedes elaborar. Entonces sí queda claro que para los productos que ya vienen elaborados químicamente, ya la hoja de datos debe de venir sí o sí. Entonces, en este caso El sería fabricante es el responsable de hacer la hoja. Entonces, en este caso sería una ocasión especial en el que, como el compañero que está provocando vapor, él debe de hacer la hoja de datos de seguridad del vapor. Sí, porque él lo está generando. Entonces, descarga una hoja de datos de seguridad, la que se encuentra en internet, pero la tiene que ajustar, porque yo no sé a qué temperatura esté esa hoja de datos de seguridad, pero él sí sabe, por medio de la información de su caldera, a qué temperatura lo está emitiendo. Entonces, él sí ya cuenta con más información para elaborarla. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, sí me queda claro. Ok, muchas gracias. Entonces, esta norma a mí se me hace buenísima porque realmente nos está ayudando a encontrar toda la información de comunicación de peligros en el manejo de sustancias químicas. Y manejamos siempre sustancias químicas por doquier. Son luego más de las que nos imaginamos. Simplemente tenemos cantidad de cloro para la limpieza de los baños. Muchas veces utilizamos amoníaco para limpieza de cristales. Por todos lados tenemos el manejo de sustancias químicas. Hola, profe, buenas noches. Sí. Soy Liz. Mire, para la capacitación que se requiere en esta norma para mi personal que trabaja con sustancias y mezclas, ¿debe de ser con una persona externa con DS5 o la puedo proporcionar yo como supervisor de seguridad? Esta es muy buena pregunta. Puedes contratar un DS5 y listo. O puedes tú elaborar tu programa anual de capacitación, llevarlo a registrar a la Secretaría del Trabajo, que de todas maneras es una de tus obligaciones. Ajá. De ahí vas a tener un registro de instructores. Dentro de ese registro te apuntas tú y anexas la documentación que te avala para que tú seas la instructora. Esa documentación es un diploma que tomaste tú el curso de manera personal en algún otro lugar. ¿Sí? Alguien, Canacintra, invitó a un curso de la norma 18 del sistema globalmente armonizado. Tú te presentas, lo paga la empresa o lo pagas tú, es igual. Ajá. Y tienes una acreditación. Ok. Con esa acreditación, tú vas y registras el curso en tu empresa. Y va a ser un curso interno. ¿Sí? Porque no tengo una así más o menos en sustancias químicas, tengo una general que fue en seguridad, en normatividad de seguridad, y en esa sí nada más tengo la DC3 y me puse, de hecho, en el programa de capacitación, me puse como el instructor que daría esa capacitación. No sé si más adelante me genere un problema eso. Pues no sé si te lo validaron, porque la secretaría te dice, está bien que registres este curso, pero no te valido el instructor. O te dice, sí, te lo valido. Ahí hay que sujetarnos a lo que te define la secretaría. Ok, pero sí sería más recomendable que fuese por un externo con DC5. Te funciona muy bien, porque te entrega tu DC3, porque Ajá. tú le vas a dar una capacitación a tu personal, pero tú no puedes dar la DC3, vas a dar la constancia que recibió la capacitación, pero no tienes la competencia de habilidades laborales. Exactamente. ¿Sí? Pero sí cumpliste con la capacitación, entonces es un poquito complicado ese tema, porque cuando te llega el inspector a revisar
y te dice, a ver, ¿qué capacitaciones has otorgado? Híjole, a veces, dependiendo de... Aquí también, como te traten, tratas. Y si cuando él llegó y te dijo, hola, vengo a hacerte una inspección, y tú le empiezas a bloquear, lo empiezas a maltratar, te empiezas a conflictuar con él así también te va a tratar. Y te va a echar abajo todo. Pero si tú lo recibes bien, lo tratas bien y eres afable con él, o con ella, también hay chicas inspectoras, te va a tratar mejor. Entonces ahí estamos muy sujetos a cómo ande tu inspector. O qué es lo que te está generando la inspección. Si es una inspección rutinaria, o si es una inspección porque tuviste un accidente por falta de comunicación de las sustancias químicas. Ok, ¿Sí? gracias, profe. Entonces, no tienes bien implementado tu sistema globalmente armonizado. Alguien se te quemó con una de estas sustancias y quieres que te traten bien, pues no creo. Ok, gracias. Okay. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aida. Buenas noches, me presento. Soy líder de seguridad, salud y higiene en el trabajo por parte de mi empresa. Tengo una duda. Usted en su presentación menciona que la norma 018 es de 2015, pero creo hubo una actualización en el 2019, ¿no? El 8 de octubre, que es cuando entró en vigor lo del GHC, ¿no? Sí, este es un tema que a mí me dio mucha tristeza. La norma se emitió el 9 de octubre, creo, de 2015. Fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los anexos, creo que en el primer anexo, o en los, ¿cómo le llaman? Los artículos temporales. Bueno, los que están ya fuera de la norma, como complemento, dice, esta norma entrará en vigor 3 años después de su publicación. Es correcto. La idea, y entonces realmente entró en 2018, en octubre de 2018. La idea era que poco a poco, en estos 3 años, tú hicieras todos los cambios, eliminaras el rombo de la NFPA e implementaras tu sistema globalmente armonizado. Que vieras con tus proveedores que te cambiaran todas las hojas de seguridad para que todas estuvieran conforme a lo que establece la norma 2015. La norma 2000 tenía 12 secciones. La norma 18 del 2015 tiene 16 secciones. Entonces sí cambió la norma, sí cambió el formato de las hojas de datos de seguridad, cambió la forma de comunicar el peligro mediante pictogramas contra rombo y no se hizo nada. Llegabas al 2018, 2019 y seguíamos con información del 2000, que no se ven actualizado correctamente las hojas de datos de seguridad y la señalización de las sustancias que tenemos en el centro de trabajo, las seguimos conservando con el rombo en vez de con los pictogramas. Pero es eso que pasó, no hubo una actualización, sino que nos dieron 3 años para implementarla. Ahí el problema, Inge, más que el cumplimiento de más, fue un tema de cumplimiento de las empresas de químicos, llámese las marcas de blanqueadores y demás, que tenían que cambiar toda la tipografía de todos los productos. Si hubo por una última cámara, hubo una molestia y hubo un resistimiento a hacer un cambio de los pictogramas. Sí, yo puedo estar de acuerdo con que fue un trabajal para ellos. Todas las fabricantes de sustancias químicas se les generó un trabajal tremendo, porque ellos son los responsables de emitir las hojas de datos. Pero no puedes quedarte atrás en el mundo. No puede ser que todo el mundo migre a otro sistema y tú te quedes en el viejo. Entonces, había que actualizarse, había que integrarse. La globalidad nos ha alcanzado para bien y para mal.
¿Se pasmó o nada más soy yo? No, a mí también. No, Se me palmó también. creo que se desconectó. Es que en Querétaro como que había mucha lluvia, entonces ha de tener algún problema, yo creo, con eso. Yo pensé En que Nuevo era León yo. también está lloviendo. En Ciudad de México también está lloviendo. Sí, ahora sí ha estado lloviendo mucho como que en el centro, ¿no? ¿Se desconectó el profesor? Hola, buenas noches. Hoy démosle unos minutitos en lo que se reintegra Jaime, por favor, porque seguramente se le fue la luz.